Padre, queremos agradecerte por traernos a este lugar para poder oír tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que en esta hora tú nos des la gracia de tener ojos para ver y oídos para oír y que inclines nuestro corazón a ti. Señor, verdaderamente nada tiene el hombre si no le es dado del cielo. Por eso, a tu presencia he buscado de todo corazón. Ten misericordia de mí, Señor, conforme a tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, os invito a abrir hoy la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Seguimos nuestro estudio. Vamos a hacer la lectura hoy del versículo 35 al 51. Juan, capítulo 6, versículos 35 al 51. Dice así la palabra del Señor. Dice, ¿lo tenéis en la pantalla también? Aquellos que no tengáis la Biblia aquí, lo podéis seguir ahí sin problema. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que come de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hasta aquí la lectura bíblica. Hermanos, quiero coger los versículos 35 al 37 a modo de bosquejo para que podamos ver cuáles son los principales temas que Jesús trata en estos versículos, en este discurso que Él nos otorga. Versículo 35, lo que vamos a encontrar ahí es una clara exposición del Evangelio realizada por Jesucristo. Así leemos en el versículo 35, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aquí tenéis un compendio del Evangelio. Jesús está proclamando las buenas nuevas de salvación. Él se está presentando y otorgándose a sí mismo como el pan de vida. Primer punto, el Evangelio. Segundo punto, versículo 36, la incredulidad de los judíos. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Por lo tanto, el Evangelio es predicado, pero delante del Evangelio hay incredulidad, una incredulidad de cara a la realidad de Cristo. Aunque me habéis visto, no creéis. Tercer punto, la gracia soberana de Dios. O, si lo preferís, el don de la fe como un regalo. Dice el versículo 37, leemos, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Por lo tanto, la salvación es un regalo, es un don que viene de Dios. Esos son los tres temas que abarcan todo el discurso de Jesús. Esos tres temas, evangelio, incredulidad, gracia, son los tres temas que vamos a estar considerando con la ayuda del Señor en esta mañana. ¿Y cuál es mi oración? ¿Qué es lo que deseo
pues nada, que muchos puedan recibir este llamado del Padre para acudir a Jesús. Punto número 1, Jesús dice de sí mismo, versículo 35, Él dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Eso es lo primero. Jesús viene a nuestras vidas y nos dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre. El que en mí cree, dice, no tendrá sed jamás. Ahora bien, estas palabras del Señor, ellas no caen en un vacío, no vienen en una nada. En realidad hay toda una didáctica, hay toda una enseñanza que el pueblo de Israel estuvo viviendo por siglos y siglos para llegar a este momento en el cual Jesús se levanta delante de estos judíos en la sinagoga y les dice, yo soy el pan de día. De 2 a 3 millones de personas estuvieron 40 años en el desierto recibiendo el maná que caía del cielo para aprender que Jesús es el pan de vida. Pero no solamente eso. Hermanos, el día anterior a este discurso, Jesús estaba con una multitud de 15 a 20 mil personas, todas hambrientas y sin pan alrededor, cuando Él coge 5 panes de cebada, 2 pececillos pequeños, los parte, empieza a entregarlos a manos de los discípulos y ellos se alimentan a toda aquella gran multitud. ¿Para qué? Para enseñarnos que Jesús es el pan de vida. Pero sabéis, el Evangelio de Juan tiene algo absolutamente fascinante. El Evangelio de Juan es el Evangelio más judío de todos. Para entender Juan, tú tienes que entender la historia del pueblo de Israel, tienes que entender todo el Antiguo Testamento. Es el Evangelio más judío de todos. Pero como Juan tiene la capacidad de llegar a la raíz de todas las cosas, él termina por ser al mismo tiempo el Evangelio más universal. Él llega al corazón de cada uno, independiente de su trasfondo. Por ejemplo, si yo os digo, yo soy el pan de vida, aunque no conozcáis la historia de Israel en el desierto, aunque no hayáis leído la historia de la multiplicación de los panes y los peces, hay en vuestros corazones un hambre existencial que os hace conectar con las palabras de Jesús. Todo ser humano en la faz de la tierra tiene un hambre de algo que satisfaga el alma. Es así. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué es lo que deseamos? Bueno, Jesús se presenta delante de nosotros. Escuchad esto. Jesús se presenta delante de nosotros y Él dice, mira, yo soy el pan que satisface las necesidades más profundas del alma humana. Eso es algo absolutamente extraordinario. Eso es lo que el Señor está diciendo. Que yo soy aquel que tiene la capacidad, el único en la faz de la tierra, que tiene la capacidad de satisfacer tu corazón. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Ahora, queridos hermanos, estas palabras son potentes. Son palabras que nos deberían llevar a considerar quién es la persona que las dice, quién es el que está delante de nosotros. Estas son palabras que ningún profeta podría haber dicho, ningún santo, ningún hombre de Dios del pasado podría hablar en estos términos. Solamente alguien que fuese Dios mismo podría hablar en estos términos. A fin de cuentas, el único capaz de satisfacer las aspiraciones más profundas del alma humana, el único que podría decir categóricamente y con toda autoridad, yo soy el pan de vida, es alguien divino, es alguien que sea Dios. Porque nadie más podría hacerlo. Por lo menos no podría hacerlo sin estar o loco, o estar francamente blasfemando. Aunque fuese Moisés, aunque fuese Isaías o David el que dijese semejantes palabras, serían absurdas en la boca de cualquier hombre. Pero este no es cualquier hombre, este es el Dios humanado. Este es Dios, Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso Jesús puede decir, yo soy el pan de vida. Pero hermanos, para ser pan de vida, Jesús no es solamente Dios. Él es el Dios que se hizo hombre. Es el Dios humanado, el Dios que toma nuestra humanidad para darnos pan, para darnos de comer, para venir a alimentar al hombre. Por eso en el versículo 51 del capítulo que acabamos de leer, versículo 51, Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, dice, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por lo tanto, para darnos de comer no era suficiente, no necesitamos a un Dios solamente trascendente, un Dios que estuviese lejos. No, el único que nos puede dar de comer es el Dios que se hizo hombre, que abrazó nuestra humanidad para llevarla al madero, para morir por nuestros pecados, para resucitar de entre los muertos y darnos el alimento espiritual de su palabra. Jesús es, iglesia, y toma nota de esto, Él es el Dios que se hizo hombre,
para alimentar a su pueblo. Su cuerpo partido en el madero y representado en la mesa del Señor nos provee de ese alimento espiritual que recibimos cuando comemos a diario de su palabra y de su espíritu. ¿Sabes? Quiero decirte algo, Jesús es maná. Jesús es panes y peces que alimentan el alma. Y no hay ningún otro lugar en este desierto llamado mundo en el cual podemos de verdad satisfacer con plenitud nuestro corazón. Jesús se presenta delante de nosotros como el pan de vida, el único pan capaz de dar vida al alma humana. Y el texto bíblico una y otra vez nos llama a ir a Él, a comer de Él y a beber de Él. Bien interesante. Mirad, cuando Juan nos va a hablar de la fe que salva, él utiliza estos términos. Él utiliza el término de ir a Jesús, él utiliza el término de comer de Él, de beber de Él. Por ejemplo, Juan 6:35 dice así: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mira, Juan aquí está utilizando un paralelismo hebraico. Los hebreos les encantaba en sus poesías principalmente decir lo mismo de dos maneras diferentes. Inclusive añadiendo alguna variación para traer luz a la verdad que quieren enseñar. Y eso es lo que aquí está haciendo Jesús. Él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. La misma idea, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por lo tanto, creer en Jesús es ir a Jesús, es acudir a Él. Desde luego no es unir físico, pero es unir del corazón, es unir de los afectos. Y creo que todos nosotros sabemos que el corazón va a diferentes lugares, por lo tanto no es tan difícil saber lo que es ir con el corazón. Tú puedes estar en un lugar y tu corazón estar en otro, eso es evidente. Nos ocurre el tiempo entero, la mente, los afectos del alma están en otra parte. Tal vez algunos en este lugar estáis así, pero es con el corazón y los afectos que se va a Cristo. Al Cristo que está en y con nosotros por el Espíritu se va con el corazón. Yo soy el pan de vida, se come de Él. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:54 dice, el que come de mi carne, fijaos qué interesante, el que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Comer, beber. Mirad el paralelismo con el versículo 47. Dice 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. La misma idea. Comer de su carne, beber de su sangre, creer en Él. Mira, cuando Juan nos va a hablar de la fe, ella nos habla de un invitado que va a un banquete, se sienta a la mesa y come de manera abundante. Ese es el concepto de fe que tiene Juan. Para Juan, la fe es de tal naturaleza y calibre que tiene la capacidad de satisfacer las aspiraciones más profundas del alma humana. La fe lo hace. La fe en Cristo es comer de Cristo. Hermano, ¿la fe involucra entendimiento? ¿Sí o no? ¿La fe es académica, es intelectual? Absolutamente. Él es el verbo, Él es la palabra. ¿La fe es práctica? ¿La fe involucra obediencia? Claro que sí. La fe invariablemente obra movida por el amor. Pero la fe también involucra un corazón que está satisfecho en Jesús, que se despierta cada día sabiendo que el amor de Cristo es más que suficiente. Y eso es lo que involucra esta idea de ir y comer y beber de Él. Antes de recibir el abrazo de la esposa o el beso del niño, o una subida salarial en el trabajo, o aprobar el examen. Antes de todas esas cosas, yo ya estoy más que satisfecho porque Jesús me ama. Porque Jesús me ama. Porque el Padre me ama y eso lo cubre todo. Hermanos, la fe involucra todas estas realidades, pero el problema de muchos que vienen a la iglesia y aunque puedan estar en la iglesia es que no conocen a Cristo de ese modo. No han experimentado al Señor a partir de esa realidad. Hermanos, ¿por qué hay tantos que vienen a la iglesia, conocen el Evangelio, pero tienen problemas con la pornografía? Son esclavos de las imágenes pornográficas. ¿Por qué hay tantos que vienen a la iglesia y tienen problemas de adicción con las redes sociales? O gastos compulsivos. Hoy empezamos nuestro curso de finanzas, pues nada, gastos compulsivos. Me siento ansioso y voy al supermercado a comprar todo lo que veo, ¿no es cierto? Relaciones afectivas desordenadas.
un apego desmedido por una persona, la necesidad profunda de que esa persona me aprecie, me valore y siempre esté conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué todo eso puede ocurrir con alguien que venga a la iglesia y conozca a Jesucristo? O por lo menos conozca el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Cristo todavía no es el banquete del alma de esa persona. Él todavía no ha experimentado a Cristo como aquel que satisface las aspiraciones más profundas de su corazón. Por lo tanto, sí, conoce a un Cristo académico, sí conoce a un Cristo moralista que le enseña cómo vivir, pero todavía no conoce al Cristo, que es amor del Padre en nosotros, que es pan, que es vino, que es agua, que es la alegría del corazón. Un antiguo predicador llamado Jonathan Edwards, él decía que hay una gran diferencia entre conocer la composición y los beneficios de la miel y haber gustado de ella. Tú puedes saber cuáles son los componentes de la miel, puedes saber por qué la miel es beneficiosa para tu organismo, pero al final del día es verdad que si tú no la pruebas, que si tú no la comes, si tú no te la pones en la boca, verdaderamente tú no conoces la miel. Jesús se presenta delante de nosotros como el pan de vida. Él nos dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Y yo debo hacerte esta pregunta en esta mañana. ¿Tú conoces a Jesús de este modo? ¿Lo conoces como pan de vida? Si no lo conoces, hoy es el día. Hoy es el día que el Señor hizo. Me alegraré y me deleitaré en Él. Ven a Jesús. Ven al Señor. Come de Él. Sáciate de Él. Qué día lindo para predicar esto. Gloria al Señor por eso. El Señor, hermanos, y solamente el Señor es capaz de satisfacer el alma humana en todas sus dimensiones. ¿Qué necesitamos? ¿Conocimiento? Pues nada, si necesitamos conocimiento, Él es el verbo de Dios. En Él están contenidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Qué necesitamos? ¿Amor? Bueno, Él es el amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga vida eterna. ¿Qué necesitamos? ¿Saber cómo vivir? Pues nada, su palabra es lámpara a nuestro caminar. Su palabra es roca en la cual podemos edificar nuestro hogar. Todo, hermanos, lo que necesitamos lo tenemos en Él. Jesús nos dice, yo soy el pan de vida. Gloria al Señor. Él dice que el que come de Él no tendrá hambre, el que cree en Él no tendrá sed jamás. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que no tenemos que ir a Él todos los días para comer y beber de Él? No, no es eso. Tenemos que ir todos los días, pero eso significa dos cosas bien importantes. La primera, no tenemos que ir a ninguna otra fuente. Ya no se tiene que buscar más. Hemos encontrado la fuente que nos llevará hasta el final. Y en segundo lugar, esa fuente nos da un agua que permanece para siempre, un pan que alimenta con beneficios para toda la eternidad. Hermano, qué rico es el creyente, qué abundante es la mesa que el Padre nos ha puesto. Amén. Jesús es el pan de vida. Pero tristemente, querida iglesia, versículo 36, nos damos cuenta de que de cara a esa presentación del Evangelio, a Jesús como el pan de vida, lo que Jesús encuentra es incredulidad. Versículo 36 dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, dice, no creéis. Aunque me habéis visto, no creéis. Hermanos, en primer lugar, lo que encontramos aquí es la incredulidad obstinada del pueblo de Israel. ¿Sabéis? Cuando Jesucristo se presenta delante de nosotros, no tenemos alternativa que creer. No creer de cara a la luz que brilla con todo su fulgor y a la verdad que es completamente inapelable, es no creer a partir de una obstinación cerrada. Hermano, cuando no tenemos evidencias para creer, puede que podamos justificarnos a nosotros mismos y decir, bueno, yo no creo porque no tengo evidencias. Pero cuando la no evidencia, la verdad de Dios está delante de nosotros. Cuando Cristo se manifiesta a ellos físicamente predicándoles y hoy a nosotros mediante su palabra, no hay disculpas. Jesús les dice, me habéis visto y no creéis. ¿Por qué? Porque vuestro corazón es obstinado. Porque en realidad tenéis un corazón caracterizado por una profunda enemistad para conmigo. No creéis porque no queréis creer. Y en el último día, cuando se abran las cortinas del cielo y la verdad se manifieste con todo su fulgor, todo ser humano en la faz de la tierra tendrá que reconocer que no ha creído porque no ha querido creer. En ese día no habrán excusas. En ese día no habrán excusas.
En ese día el agnosticismo no se hará presente. Aunque me habéis visto, dice el Señor, no creéis. Versículo 36. Pero es interesante porque si vas leyendo el texto, te vas dando cuenta de que la incredulidad de los judíos era una incredulidad creciente, que iba cada vez a más. En el versículo 36, Jesús les dice, no creéis. Pero de nuevo, en el versículo 41, Él sigue diciendo, murmuraban entonces de Él los judíos. Por lo tanto, ahora ya no solamente hay un no creer, ahora ya están murmurando de Jesús. Y ya están hablando de Él, y ya están cuestionando las verdades que Él está enseñando. ¿Cómo puede este decir que es el pan que descendió del cielo si conocemos a su padre y a su madre? Sabemos de dónde viene. Empiezan a murmurar de Él. Pero ya en el versículo 52 dice, entonces los judíos contendían. Esta palabrita es fuerte. Esta palabrita involucra violencia, agresividad. Ellos empiezan no creyendo, continúan murmurando y terminan con con violencia contra Jesús, con una enemistad profunda, manifiesta delante de Cristo. Sabéis, hermanos, cuanto mayor es la luz de la revelación divina, mayor se manifiesta la incredulidad del corazón de los hombres. Y si la incredulidad no es cambiada por la gracia de Cristo, ella siempre va en aumento. Eso acontece, eso es real. De modo que la misma verdad que lleva a unos a la fe promueve el endurecimiento de otros. Siempre ocurre así. La misma verdad que lleva a algunos a creer es la que va cronificando y endureciendo el corazón de otros. ¿Os acordáis de las palabras del apóstol Pablo cuando dice que el evangelio es olor de vida para vida entre los que se salvan, pero también olor de muerte para muerte? Mira, venir todos los días a escuchar, todos los domingos a oír la palabra, es una actividad de riesgo. Porque una de dos cosas, de manera invariable, estarán operando en tu corazón. O la palabra te va llevando a la fe, o la misma palabra te va llevando a la hipocresía, a la incredulidad y a la muerte. El antiguo predicador Spurgeon solía decir que el mismo calor que derrite la cera endurece el barro. El mismo calor que derrite la cera endurece el barro. Por lo tanto, ten cuidado, hermano, de tu corazón. Guárdate para que tu corazón sea humilde delante del Señor y responda a la fe. Hay algo tan interesante de toda esta narrativa, si os dais cuenta, si recordáis, el capítulo empieza con de 15 a 20,000 personas yendo a ser alimentadas por Jesús. Pero el capítulo termina con un puñado de discípulos alrededor de Él, con poquísimos. En realidad es interesante, versículo 66 del capítulo 6 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Sabéis, el capítulo empieza con de 15 a 20,000 personas caminando con Jesús, deseando comer de Él, deseando aprender de Él, y termina el capítulo con un puñado de discípulos que le seguían. Hermano, espero que hoy no ocurra lo mismo. Pero sabéis, tal vez una de las realidades más tristes del ministerio es esa. Llevo ya en la pastoral 12 años y he visto a muchos que caminan con Jesús por un tiempo para abandonarle por el camino. Y sé que va a seguir siendo así, es inevitable. Por mucho que se les predique, por mucho que se les muestre el amor de Jesús, muchos van a terminar por dejarle. Sé que seguirá siendo así de este lado de la eternidad. Jesús predica el Evangelio. Qué increíble, qué triste, ¿no es verdad? Cristo en persona está predicando el Evangelio. ¿Os imagináis oír de eso, de la voz del Señor? Él diciéndolo, no soy yo. Él diciendo, yo soy el pan de vida. Es que a mí viene, no tendrá hambre. Es que en mí cree, no tendrá sed jamás. Hermanos, tiene que haber sido tan espectacular escuchar al Señor hablar en estos términos. Pero la gran mayoría de ellos no creía. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo reaccionó Jesús ante la incredulidad del pueblo? ¿Cuál fue su respuesta ante la obstinada y descarada incredulidad y rechazo de aquellos que le rodeaban? ¿Será que el Señor se desanimó?
¿Será que él comenzó a dudar de su ministerio? ¿Se sintió fracasado? Yo muchas veces me siento así, hermano. A veces me siento, digo, bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Cuando alguien en la iglesia se va, a veces me pregunto, digo, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué ocurre? ¿Por qué? ¿Qué es lo que el Señor hizo? Hermanos, vamos a ver la respuesta de Jesús ante la incredulidad de los hombres. Es una respuesta absolutamente fascinante, potente y gloriosa. Y nos acercamos al punto número 3. Voy a recapitular versículos 35 al 37. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree, dice, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y ahora versículo 37. El Señor dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Versículo 37, la respuesta de Jesús a la incredulidad es la siguiente. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Él no se frustra, no se siente fracasado, no considera que es una terrible derrota la respuesta de aquellos que tiene delante de él. La respuesta del Señor es categórica y sencilla. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Punto. Pero no solamente eso, versículo 43 sigue diciendo, Jesús les respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano, la reacción de Jesús ante la incredulidad de los hombres fue afirmar de un modo categórico que nadie, absolutamente nadie, puede acudir a Él. En otras palabras, creer en Él. Acudir es creer. Nadie puede creer en Él si el Padre no le da el don de la fe. Si el Padre no le lleva a creer al Hijo. Si el Padre no le da la gracia de ir, de inducirle, de llevarle a creer en el Hijo. Nadie puede creer en Jesús si el Padre no le da el creer. Si no le toma de la mano y le lleva al Señor. Hermanos, en lo que concierne a acudir a Jesucristo, somos plenamente dependientes de la gracia de Dios. Debemos decir categóricamente que la fe es un regalo que viene de Dios. El texto es claro en ese sentido. Ahora bien, quiero que notéis, hermanos, que Jesús no está diciendo, y tomad nota de esto, Jesús no está diciendo que el Padre atrae a todos por igual y que los hombres en su libre albedrío deciden si acudir o no. Como si el Padre extendiese una gracia general que se extiende a toda la humanidad y a partir de ahí la palabra determinante recae sobre el albedrío del hombre. No es eso lo que Jesús está diciendo. En efecto, hay muchos textos bíblicos que nos hablan de una gracia general que se extiende a toda la humanidad. Eso es verdad. En muchísimas ocasiones la Biblia nos llama a venir a Jesús e invita a todos los hombres a hacerlo. Ahora mismo hemos leído en el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. O por ejemplo cuando el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Hay muchas ocasiones, o por ejemplo en Juan capítulo 7, Él va a decir, Él se pone de pie y dice, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por lo tanto, ciertamente, iglesia, hay un llamado general. Hay un evangelio que es proclamado a todos los hombres y que invita a todos los hombres a acudir al Señor. Pero aquí Jesús está hablando de algo diferente. En estos versículos encontramos algo distinto. Aquí Jesús nos habla de un llamado del Padre, de una obra del Padre que cumple su cometido, que nos lleva a creer como impulsados por las cuerdas del amor. Versículo 44. Miradlo conmigo, quiero que lo veáis en el texto. Versículo 44. Jesús dice lo siguiente. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Ok, bien, hasta aquí estamos todos de acuerdo. Aparte de la gracia de Dios, nadie puede venir a Él. Pero tú podrías decirme, bueno, pero Dios extiende gracia a todos si el hombre decide. Bueno, pero quiero conectar el 44 con el versículo 37. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que me viene no le echo fuera.
Por un lado, él está diciendo, ninguno puede venir si el Padre no me lo da. Pero en segundo lugar, Él está diciendo, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Os dais cuenta, iglesia? ¿Dónde está el factor determinante? ¿En la decisión humana o en la gracia de Dios? En la gracia de Dios. Porque todo el que Él llama con esta categoría de llamado va necesariamente a acudir a Él. Jesús no solo dice, ninguno vendrá si el Padre no lo trae. Él dice, no, y todos los que el Padre llama, todos los que el Padre me da, necesariamente van a venir a mí. Hermano, quiero decirte algo, si el Padre nos lleva al Hijo, invariablemente vamos al Hijo. Te lo repito, si el Padre nos lleva al Hijo, invariablemente vamos al Hijo. De modo que es el Padre y no el albedrío humano quien hace la obra determinante. Versículo 45 dice que el Padre es el que va a enseñar a todos los que pertenecen al reino. Ellos van a ser los que oyen la voz, los que reciben de Él el llamado y los que acuden de manera invariable. Lo mismo Jesús va a enseñar en Juan capítulo 10, versículo 22. Juan 10, 22, la enseñanza es la misma. Mira lo que dice este texto, qué interesante, un poco más adelante en este mismo evangelio. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre ya dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amén. Querida iglesia, la fe salvadora es un regalo del Padre, una dádiva divina. La fe acontece cuando el Padre nos toma de la mano y nos lleva al Hijo. ¿Cómo lo hace? Pues nada, llamándonos internamente. Tú escuchas a partir del predicador el llamado. Muchos lo hacen en el Evangelio, pero el Espíritu Santo es el Señor. No por coacción ni violencia, no violentando el alma humana, pero atrayéndola como por cuerdas de amor, la inclinan necesariamente a la belleza y a la gloria de Cristo. ¿Cuándo acontece eso? Cuando por el Espíritu el alma es capaz de percibir la belleza del Salvador. No le queda otra que rendirse delante de Él. Y aquí los santos que están en este lugar van a decir, ¡amén! Porque esa ha sido su experiencia. Porque esa ha sido su experiencia. Hermanos, no hay coacción, hay amor. No hay deber, hay deleite. Hay un alma que gozosa se inclina, como movida por la libertad, a abrazar a su Salvador, pero liberada de su esclavitud rebelde por una luz soberana que irrumpe del cielo. ¿Sabéis? A veces me pregunto si yo he sido libre o no para escoger mi esposa. Se me hace francamente difícil responder a esa pregunta. Si me decís, ¿la escogiste? Yo qué sé si la escogí. Mira, en cierto sentido puedo decir que decidí casarme con ella, eso está claro. Pero claro, tal es la belleza que apareció delante de mí cuando ella se hizo manifiesta, que debo decir que es una belleza que me esclavizó y no me dejó otra opción. Gloria al Señor. Hey, ahora, eso es mi esposa. Imaginaos cuánto no es Cristo. Cristo. Cuando Cristo, el Padre, nos lleva hacia el Hijo. Y sí, lo hace con quien y cuando quiere, es verdad. Algunos se enfadan con eso, ¿no es verdad? Como si Dios tuviese que dispensar su gracia sobre todos los hombres. No, nadie la merece. Dios lo hace donde y cuándo y cómo quiere para su gloria. Y si tú me dices, eso me lleva al desespero, amigo, si eso te lleva al desespero, bienvenido seas, desespera. Desespera y acuda a Cristo. Ese es el propósito de este libro. Es por eso que Jesús enseña estas cosas.
Mira, aquel que todavía tiene un concepto de la solvencia humana que es inadecuado, va a enfadarse con este tipo de verdades. Claro que sí, porque todavía quiere que el hombre esté en el centro. Pero aquel que ha desesperado de sí mismo y reconoce su completa dependencia de la gracia divina, va a dar botes de alegría, hermano. Y va a decir, gracias, Señor. Porque no depende de mí. Pero tal vez hay otros en este lugar que pueden decir, pero ¿y mis hijos, pastor? Por regla general, cuando hablo de estas doctrinas, siempre surge esta pregunta, ¿y mis hijos, pastor? ¿Esto me provee de esperanza para mi hijo? ¡Absolutamente! Tendrás que decidir qué prefieres, confiar más en el albedrío de tu hijo o en la gracia del Todopoderoso. Si me preguntas a mí, yo prefiero confiar en la gracia de aquel que puede irrumpir con poder y romper su rebelión como por cuerdas de amor, a confiar en la necedad de un niño que por libre albedrío debería volverse el padre. No. Hermanos, yo luché con estas verdades, muchísimo. La primera vez que leí un sermón de Spurgeon sobre la elección, os lo confieso, estaba solito en mi habitación, se llamaba La elección. Terminé la lectura, cogí el sermón llorando y lo golpeaba contra la pared, diciendo, ¡no puede ser! Mi albedrío en el centro. No puede ser tú el factor determinante en lo más importante de mi vida, que es mi eternidad. Eso tiene que estar a mi albedrío. Y bendito sea el nombre del Señor, mientras yo golpeaba ese sermón contra la pared, el Espíritu Santo del Señor cogía esas verdades y me golpeaba con ellas. Diciendo, baja, hijo, baja. Ninguno puede venir a mí si no les he dado del Padre. Pero por cierto, que todo el que el Padre me dará, vendrá a mí. El que a mí viene, dice el Señor, no le echo fuera. Queridos hermanos, si hemos creído en Jesucristo no se debe a una obra nuestra, ni siquiera a un movimiento de nuestra voluntad, o a una fe, o a una buena disposición, o al arrepentimiento, a nada que nosotros hayamos buscado, no que nosotros hayamos buscado a Dios, o que hayamos sido suficientemente buenos, o que tengamos alguna virtud, sino única y exclusivamente a la gracia de la elección, la gracia de Dios el Padre. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, el apóstol Pablo, segunda de Timoteo 1, 8, 9, le dice a su hijo en la fe, Timoteo, por tanto, le dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos salvó y nos llamó? Con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Hermanos, reconocer esta verdad promueve una serie de cosas preciosas en nuestro corazón. Desde luego, la primera de ellas es la humildad. Es la humildad. La humildad genuina, profunda y real. Hermanos, si tú te das cuenta de que tu fe en Jesucristo es una obra de la gracia del Padre en ti, te das cuenta de que la razón determinante por la que has acudido a Jesús no se debe a alguna virtud de tu parte o a algo que te diferencie de tu prójimo, ¿no es cierto? Yo entendí, yo me arrepentí, mi vecino no. No, sola gracia de Dios. Solo favor divino. Efesios capítulo 2, versículo 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, gracia y fe, no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. No por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie se enorgullezca. Eso es lo primero. Hermano, rompe de raíz el orgullo humano. Nos ancla en la sola gracia y misericordia divina. Esta verdad nos humilla, pero esta verdad, en segundo lugar, nos hace sentir muy amados por el Padre. El Padre me amó. El Padre me amó. El Padre me amó con un amor especial, con un amor de gracia. Él me escogió como la esposa a la que el marido elige, dejando a tantas mujeres fuera, ¿no es cierto? Pero elige a su esposa. Bueno, tiene que dejar a todas las demás fuera para quedarse con ella. La esposa de Cristo fue escogida por Él y por el Padre. Y por eso Él vino a su encuentro. La doctrina de la elección nos hace sentir muy amados por Dios. Tuve esa conciencia por primera vez cuando tenía 12 años de edad. Estaba en Uruguay, lo recuerdo hasta el día de hoy. No tenía ni idea de estas doctrinas.
Pero de repente irrumpió en mi alma el siguiente pensamiento. ¿Cómo es posible? ¿Por qué he nacido en la familia que he nacido? Con la gracia de haber escuchado el Evangelio desde pequeñito y con mi corazón que ama a Jesús. ¿Cómo puede ser todo eso? Y mi única explicación era el saberme muy amado por el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero finalmente, si esta doctrina promueve humildad y también nos hace sentir amados por el Padre, lo principal que ella hace es promover una gran seguridad en el alma. Una gran seguridad en el corazón. Jesús dice lo siguiente, versículos 37 al 39. Mirad lo que dice. Todo el que el Padre me da vendrá a mí. Y dice, y al que a mí viene, no le echo fuera. El Padre me los da. El Padre les otorga el don de la fe. De modo que ellos vienen a mí. Y cuando vienen a mí, escuchadme bien, no es que yo solamente los recibo. Es que jamás los abandonaré. Cuando dice no les echo fuera, no quiere decir solamente yo les recibo cuando vienen. Quiere decir no hay ningún momento en todo el camino en que yo los voy a apartar de mí. Yo no los echo fuera. ¿Por qué? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que el Padre quiere? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que el Padre me diere, todos y cada uno de aquellos que el Padre me da, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Lo mismo dice en el versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Por lo tanto, si os dais cuenta, todo lo que el Padre me da, yo no voy a dejar ninguno fuera. Yo le voy a resucitar en el día postrero. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando entendemos que la fe es un don, nos damos cuenta de que no es algo que hemos ganado, por lo tanto no es algo que podemos perder. Es algo que está seguro en las manos de Cristo. La salvación del creyente está segura en las manos de Jesús. Puede que nuestros pecados sean grandes, puede que las dudas irrumpan por doquier en nuestros corazones, puede que se levanten tormentas, pero podemos estar seguros de que nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Querido hermano, y para que esto quede claro, y me encanta el final de este capítulo, para que esto quede claro, escuchadme, la gran mayoría de la multitud se va. Se van, abandonan al Señor. Y quedan un puñado de discípulos, entre ellos los 12 apóstoles, los 12 que el Señor escogió. Y entonces Jesús los mira a ellos, la gente está enfadada, no entiende este asunto de la elección, no entiende este asunto de comer de su carne y beber de su sangre. Todos se van y Jesús entonces mira a los 12 y les dice lo siguiente, versículo 67, segunda parte. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Hermanos, esta es la prueba del algodón. Esta es la prueba del algodón de lo que Jesús acaba de enseñar. ¿Queréis iros acaso también vosotros? Jesús les estaba abriendo la puerta para que siguieran su camino si querían hacerlo. Y yo sé lo que Jesús quería hacer. Jesús quería sacar de la boca de ellos el siguiente testimonio. Pedro mira a Jesús y le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, lo que Jesús quería hacer con ellos era enseñarles y mostrarles que ellos no podían irse. Ellos no podían irse. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No entendemos tu modo de proceder muchas veces con nosotros. Tu enseñanza a veces nos parece un poco rara, pero no tenemos a dónde ir. Solo tú tienes palabras de vida eterna. A lo que Jesús responde de manera inmediata y categórica diciendo lo siguiente, no os he escogido yo a vosotros. Ahí lo tenéis. La razón por la que no os podéis ir, la razón por la que creéis y confesáis mi nombre, es porque yo os escogí a vosotros. Y alguno podría decir, ya, pero uno de los 12, ¿sabes, no? Lo va a abandonar en el camino. Bueno, para que todo quede claro, y Jesús advierta que Él lo tiene todo controlado, les dice, yo os escogí a vosotros, y termina diciendo, y uno de vosotros es diablo. No sé, versículo 70, no os he escogido yo a vosotros, y uno de vosotros es diablo. En otras palabras, que por cierto, lo escogí sabiendo que este es del malo. Fuerte, ¿no es verdad, iglesia? Nada se escapa de la providencia
de nuestro Rey. Amigo que estás en este lugar, si has acudido a Cristo, glorifica su santo nombre y agradece al Padre por su gracia tan grande y tan maravillosa para con tu vida. Y si todavía no lo has hecho y dices, bueno, parece que soy completamente dependiente de que el Padre me atraiga, pues sí lo eres. Por lo tanto, pídele al Señor, atráeme, inclina mi corazón a Cristo. Tal vez yo no he visto todavía su belleza, yo no me he entregado a Él, yo no lo conozco, yo necesito. Bueno, hoy es un buen día para que le digas, Padre, si tú eres el que me lleva al Hijo, tómame hoy de la mano y llévame a Jesús. Vamos a orar. Padre, qué verdades más preciosas para tu iglesia. Señor, qué bueno es saber, Padre, que tú nos has amado con esta categoría de amor, con este amor electivo, que nos llevaste al Hijo y que estamos seguros en las manos del Hijo. Señor, yo quiero pedirte que tú nos des la gracia de conocer y experimentar las dimensiones de ese amor. Ayúdanos, Padre, a afirmar nuestros corazones en estas verdades que son una roca más alta que nosotros. Tal vez hay personas en este lugar que todavía luchan con estas verdades. Señor, yo quiero pedirte que tú quebrantes el corazón y que les dejes beber del amor, dejar de luchar y beber de tu gracia. Señor, verdaderamente dependemos de ti. Nuestra rebelión nos ha llevado al infierno y solo tu gracia nos puede sacar de ahí. Confesamos que por nuestro albedrío estamos muertos y que dependemos por completo de tu gracia. Pero lo confesamos, Señor, gozoso, porque bueno eres tú y buena es tu gracia. Quiero pedirte, Señor, que tú llames hoy a gente que todavía no ha comido y bebido de Cristo, no ha encontrado la satisfacción que Él trae al alma, que tú lo hagas en esta mañana. Y tal vez, Señor, personas en este lugar que han entrado adictos a la pornografía, adictos a las redes sociales, adictos a la comida, al dinero, que puedan salir de este lugar llenos y saciados del Cordero Jesús. Señor, hoy hemos aprendido que es una obra tuya, Padre. Hoy hemos aprendido que es un regalo tuyo, un milagro tuyo. Yo quiero pedirte, Señor, que tú lo hagas. Y cómo no, tu iglesia te dice gracias, Padre. Nos sabemos amados por ti. Queremos amarte a cada día más. Y queremos seguir a Jesucristo, Señor, con obediencia y humildad. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor.